Entonces, como decía, hoy vamos a considerar un episodio de la historia del pueblo de Israel, un pueblo carnal. El pueblo de Israel era un pueblo carnal y pedía carne. Y vamos a ver cómo es que responde Dios a la petición de este pueblo que pide carne, como vamos a ver a continuación. Ustedes, hermanos, y yo sabemos que el Viejo Testamento es un ejemplo de cómo procede Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Es decir, Dios estaba mirando el pueblo de Israel, ¿verdad? Y las acciones que el pueblo de Israel manifestaba, Dios reaccionaba a las acciones del pueblo. Podemos decir acción, reacción, ¿verdad? Acción del pueblo, reacción de Dios. Dios reacciona ante nuestras acciones. Dios siempre reacciona ante nuestras acciones, aunque nosotros no lo veamos. Si actuamos bien, Dios reacciona bien a nuestra actuación. Dios reacciona bien porque actuamos bien. Pero si actuamos mal, Dios reacciona de otra manera. En función de nuestra acción, así reacciona Dios. Vamos a ver el primer pasaje de la Escritura en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Miren qué clara es la palabra de Dios. Uno se deleita cuando la lee y dice, es verdad, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiero que ignoréis esto. No quiero que ignoren la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Todos, dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando el mar se abrió, todos pasaron por el fondo del mar y cruzaron al otro lado del mar. El gran milagro que Dios hizo en la época de Moisés. Y por la noche había una nube de fuego para que el frío del desierto no congelara al pueblo de Israel en el desierto. Y por el día había una nube que impedía que los rayos del sol quemaran a la gente en el desierto. Dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, todo el pueblo comió del mismo maná que caía del cielo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Cuando Moisés golpea con la vara la roca brota agua, y todos bebieron de aquella agua. Y sigue diciendo el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la gran mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se fueron muriendo uno tras otro. Y mira lo que dice el verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Para nosotros, para ti y para mí. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Madre mía. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Las serpientes los mordían y morían, porque se pusieron a murmurar y a ofender a Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, se repite otra vez, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, oiga, esto es serio, tenga mucho cuidado, puede caer. Así que aquí se nos deja bien claro
que todo lo que aconteció al pueblo de Israel en su tránsito o en su peregrinaje por el desierto, desde Egipto a Canaán, pues es un ejemplo para nosotros, cómo Dios trata con su pueblo. Es como Dios trataba con el pueblo de Israel, así también Dios nos trata a nosotros hoy en día. Vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 11. Allí está la base del tema que quiero compartir en esta mañana. La carne pide carne, porque es el pueblo de Israel pidiendo carne. Vamos a ver capítulo 11 del libro de Números, una historia impresionante. Dice así, los versículos 1 al 3, dice así: aconteció que el pueblo se quejó, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera. Tabera quiere decir quemando, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. O sea que vemos cuántos castigos Dios le tuvo que dar a este pueblo, ¿verdad? Que si las serpientes mordiéndolo por un lado, que si el fuego quemando un extremo del campamento, castigos, ¿verdad? Porque el pueblo se rebelaba en contra de Dios. No era un pueblo humilde, un pueblo sufrido, un pueblo que esperaba y tenía fe y confiaba en Dios. Entonces podemos ver acción, reacción. Cuando el pueblo actúa de una manera, Dios reacciona en función de la acción del pueblo. Si seguimos mirando en el versículo 4, dice la Escritura: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ay, si pudiéramos comer carne. ¿Cuánto deseo tenemos de comer carne? La gente extranjera que se mezcló con ellos, dice la palabra, los egipcios y gente de diferentes tribus. Había una gran multitud. No solo fue el pueblo de Israel el que salió de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra de Canaán, sino que con ellos se juntó una multitud tremenda de extranjeros, egipcios y gente de otras naciones que dijeron: ¡guau! Pues mira, vámonos también con el pueblo de Israel nosotros, porque las promesas que tiene ese pueblo son tremendas. Dice que Dios le va a dar tierra que fluye leche y miel, pues vámonos con ellos también. Mira lo que dice, sin perder el libro de Números, mira lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Dice así la Escritura: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y tampoco se contaban las mujeres. O sea que había más de 2 millones de personas si contamos hombres, mujeres y niños. Dice el verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de ovejas y muchísimo ganado. Fíjate, también subió con ellos grande multitud. Con el pueblo de Israel subió grande multitud de toda clase de gentes. Árabes, egipcios, de gente de toda esa región subieron con el pueblo de Israel para ir a la tierra de Canaán. Nosotros vemos que siempre sucede lo mismo. El ser humano es el mismo de siempre. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto abandonando la esclavitud para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de la bendición, una multitud de personas inconversas que no siguen a Jehová, que no son adoradores de Dios, se suman al pueblo de Dios para disfrutar de la bendición material que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y esa multitud de personas de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, con diferentes dioses, son inconversos, no son descendientes de Abraham. Se juntan con el pueblo de Dios y son esas personas, los extranjeros, los que luego provocan una rebelión en contra de Dios en el mismo pueblo de Israel.
fueron los que incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra Dios. Pasó lo mismo también en la época de Jesucristo. Dice la Biblia que grandes multitudes seguían al Señor Jesucristo porque habían milagros, señales, panes, peces, muertos resucitaban, paralíticos se levantaban, pero cuando se acerca la hora de la cruz, todos huyen y dejan al Señor Jesucristo solo, ¿verdad? Y hoy en día sigue pasando lo mismo porque el ser humano es igual, no cambia. Muchas personas se añaden a la iglesia, pero como no han nacido de nuevo, muchas personas cuando oyen el mensaje que vamos camino al reino de los cielos, dicen, pues yo también quiero ir, yo también quiero ser salvo. Se añaden a la iglesia, pero como no han nacido de nuevo, como no han tenido un encuentro con Cristo, comienzan a quejarse y contagian a los creyentes, y luego los creyentes verdaderos también se rebelan en contra de Dios. Dice un refrán que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Los extranjeros y gente de toda clase que no eran del pueblo de Dios se juntaron con el pueblo de Dios porque ellos querían también heredar la bendición que Dios tenía para ellos. Y como digo, hoy en día sucede lo mismo, sucede que muchas personas al oír las promesas tan maravillosas que Dios le ha prometido a la iglesia, también quieren sumarse a la iglesia para disfrutar de las promesas de Dios, pero se suman a la iglesia sin dejar atrás su pecado, sin haber nacido de nuevo. Y la Biblia dice claramente que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero la gente se suma a la iglesia sin haber nacido de nuevo, sin estar dispuestos a cruzar por el desierto de la aflicción de la vida. Porque la vida es como un desierto, tiene aflicciones. Esta vida tiene aflicciones para los cristianos también. Algunos piensan que los cristianos viven aquí en la tierra en un paraíso. No, de eso nada. Los cristianos sufrimos también los problemas sociales, los problemas económicos, sufrimos las enfermedades, las sufrimos igual que la gente que no son cristianos, con la diferencia de que nosotros cuando tenemos problemas tenemos a quien recurrir y a quien pedirle ayuda, mientras que los inconversos, ellos como no tienen fe y como no tienen esperanza, pues recurren a los medios terrenales y materiales, y si no encuentran salida ahí, pues están en un callejón sin salida. Mientras que nosotros los cristianos, pues con una enfermedad, con un problema, con una crisis, con lo que sea, no perdemos la esperanza porque le oramos al Señor y le decimos, Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está todo lo que soy y todo lo que tengo. Y sabemos que un día tenemos que pasar para la eternidad. Tenemos que morir a este cuerpo carnal, pero bueno, gloria al nombre del Señor porque tenemos una mansión en el reino de los cielos. Entonces mucha gente no están dispuestos a cruzar el desierto de la vida, el desierto de la aflicción. Mucha gente se añaden a la iglesia sin tener un encuentro con Jesús que haya cambiado sus vidas. ¿Por dónde fue que entró la rebelión al pueblo de Israel en el desierto? Pues por los extranjeros, lo dice la palabra, en verso 4, volvamos otra vez al libro de Números, capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Los extranjeros que se mezclaron con el pueblo de Israel, los extranjeros eran idólatras, paganos que no conocían nada o conocían muy poco del Dios de Israel. Y en cuanto estuvieron unos días en el desierto sin comer, en cuanto el pueblo de Dios y los extranjeros que subieron con ellos estuvieron unos cuantos días, unas cuantas semanas en el desierto sin comer rábanos, puerros, melones, sandías, comenzaron a quejarse. Los extranjeros comenzaron a quejarse y a lamentarse y decir, ay, pero aquí no hay nada, esto está pelado aquí. Y el pueblo de Israel fue contagiado por los extranjeros y también comenzó el pueblo de Israel a quejarse. Fíjate, las cosas, las críticas y las murmuraciones, eso se contagia. Por eso cuando usted oiga a alguien criticando, murmurando, lo que sea, párele los pies y dígale, no, yo no quiero oír críticas ni comentarios ni nada. Mira, es tu problema porque eso se contagia.
el pueblo de Israel fue contagiado porque los extranjeros, dice la gente extranjera, los que no habían nacido de nuevo, los que no eran descendientes de Abraham ni eran de la simiente santa, ellos, en cuanto ya le faltaron los rábanos, los pepinos, los pimientos y todas las cebollas que ellos comían allí en Egipto, empezaron: aquí no hay nada, esto no sirve para nada. Dicen que nos iba a dar una tierra de Canaán, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, bla, 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 bla. Empezaron a murmurar y los israelitas dijeron: pues sí, pues tiene razón. Oye, pues mira, claro que sí, es verdad. Bla, 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 bla. Ya empezaron también, el pueblo de Israel también comenzó a murmurar, a criticar, hablar mal en contra de Dios, en lugar de estar agradecidos de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. A lo mejor los otros pueblos o los extranjeros que subieron con Israel a la tierra de Canaán no eran esclavos como lo era el pueblo de Israel, vivían de otra manera. Pero el pueblo de Israel tenía razones de peso más que suficientes para estar agradecidos con Dios, pero se dejaron contagiar por los extranjeros que subieron con ellos. Por eso ahí hay una lección grande que a los murmuradores y a esos que andan por ahí, que parece que son cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Por si es una persona nacida de nuevo, tiene un corazón transformado, y si ve una dificultad o una adversidad, pues en lugar de murmurar, dice: Señor, gloria a Dios, si tú estás permitiendo esto, por algo será, tú estás tratando con nosotros. Así que en cuanto estuvieron unos días en el desierto sin comer rábanos, puerros, melones, sandías, cebollas, etcétera, comenzaron a quejarse y a lamentarse y contagiaron. El pueblo de Israel fue contagiado, y el pueblo de Israel comienza también a murmurar, igual que lo hacían los extranjeros que subieron con ellos. No le dan gracias a Dios porque ya no están amasando barro, pisando barro con los pies como estaban en Egipto. Eso era lo que tenían que hacer. En lugar de murmurar, lo que tenían que decir: gracias, Señor, que ya no somos esclavos en Egipto, ya tú nos libraste de la esclavitud, ahora somos un pueblo libre. Pero sí saben quejarse y saben murmurar, lamentarse, añorar lo que habían dejado atrás. Mira lo que dice el verso 5, dice: nos acordamos, añoranza, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Ay, qué rica era aquella comida! Pero aquí no hay nada, este desierto está limpio, pelado. Así que desprecian la bendición de Dios, desprecian también el maná, porque es verdad que no tenían puerros, cebolla, ajos, melones ni nada de eso que comían en Egipto, pero tienen el maná que le está cayendo gratuitamente del cielo, que no lo tienen que cultivar ellos. Mira lo que dice el verso 6, mira el desprecio que ellos le hacen a Dios, porque eso es un desprecio. Imagínate que todos los días te caiga el pan del cielo, un alimento muy completo. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea que desprecian el maná, desprecian el pan del cielo. Todos los días presenciaban el milagro de Dios que les enviaba el pan del cielo, y ellos desprecian ese alimento tan rico. En lugar de decir: gracias, Señor, no estamos pasando hambre. Es verdad que nuestra dieta ha variado y no comemos pepinos, ni melones, ni puerros, ni pescados, pero mira, tenemos el pan. Gloria a Dios, este pan maravilloso. Esto es un alimento completo. El maná o el pan del cielo que cada día caía en el campamento representa a Jesucristo, hermanos. Representa a Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida eterna y representa también la palabra de Dios que nos alimenta espiritualmente cada día. Para nosotros hoy en día, los del siglo XXI, la palabra de Dios es el maná. Coma todos los días, lea palabra, aliméntese de la palabra de Dios. El maná tenía todos los componentes, todas las proteínas, todas las vitaminas, calcio, etcétera, etcétera. Era el alimento más completo. El maná que caía del cielo era el alimento más completo de todos los alimentos que hay sobre la tierra. Los bebés, cuando nacen,
no comen una dieta variada, ¿verdad que no? Solamente se alimentan de la leche de su madre, porque la leche de la madre es el mejor alimento que existe sobre la faz de la tierra. Tiene todo, proteínas, calcio, vitaminas, ahí tiene todo. Y el bebé está contento alimentándose de la leche de la madre o durante la época de la lactancia, mientras es un bebé pequeñito. Nosotros nos tenemos que alimentar con la lectura de la palabra de Dios cada día, porque es el mejor alimento que hay, hermanos. No se canse de comer maná cada día. Es más, dele gloria a Dios porque podemos leer la Biblia cada día podemos leer la Biblia. Sabe que hay países como Corea del Norte, Irán y tantos otros países donde si un cristiano tiene una Biblia lo meten en la cárcel o incluso hasta lo matan. Entonces no añoremos alimentos del mundo, ¿verdad? El pueblo de Israel empezaron a añorar los alimentos que habían dejado atrás. Nos acordamos, dice el verso 5, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Están añorando aquella alimentación en lugar de dar gracias por la nueva alimentación que Dios les está dando. Entonces, vamos a no deleitarnos en las cosas del pasado. Nosotros también, como el pueblo de Israel, hemos sido sacados del mundo del pecado. Y en el mundo del pecado, ¿con qué nos alimentábamos nosotros? Pues nos alimentábamos con telenovelas, deportes, pasatiempos, vicios, bingos, quinielas, juegos, pornografía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros hacíamos cuando éramos inconversos, esa alimentación representa los ajos, los puerros, las cebollas, el pescado de Egipto. No podemos añorar eso ya. Ya eso es historia, ya eso tiene que haber muerto para nosotros porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y ahora nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Deleítate en la lectura de la palabra de Dios. Ella te va a fortalecer espiritualmente. Dice la Biblia en el verso 7, dice, del 7 al 9, dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío, fíjate lo que Dios hacía, mandaba primero un rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre ese rocío para que lo pudieran recuperar perfectamente bien. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo se esté quejando de ese maná? Mira lo que dice el verso 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Fíjate tú, llorando todo el mundo a la puerta de sus tiendas. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés esta actitud del pueblo. Dios se está sintiendo despreciado por el pueblo al que tanto ha bendecido, sacándolo de la esclavitud, salvándolo del ejército de Faraón, alimentándolo cada día con el mejor alimento, y todavía murmuran y todavía se quejan. El pueblo de Israel está como un niño mimado, como un niño consentido. Cuanto más se le da, más exige, peor se comporta. Por eso nosotros de aquí también sacamos una lección, los que son padres. No le dé a su hijo todos los caprichos que se le antojan, porque eso lo consiente. En lugar de bendecirlo, lo consiente. Enséñele a su hijo a recibir el no como respuesta a algunas de sus peticiones o de sus caprichos que son incorrectos. Y mire también usted como padre cómo es que reacciona a su hijo cuando usted le dice no. A los hijos hay que enseñarle eso no. Y no todo es sí, mi niño. No. Hay algunas cosas, especialmente aquellas cosas que son perjudiciales, que no son buenas. No, eso no. No, eso tampoco. No, eso no. Y el niño tiene que aprender a recibir el no como respuesta. Acción, reacción, ¿verdad? Según
actúa el niño, así tiene que reaccionar el padre. Lo mismo que con las acciones del pueblo de Israel, así reaccionaba Dios. Si la acción de su hijo es caprichosa, terca, malagradecida, ingrata, reaccione usted como padre dándole el correctivo correspondiente. En el versículo 10 al 15, versículos 10 al 15, o mejor dicho el 11, porque el 10 ya lo leímos, dice: y dijo Moisés a Jehová. Fíjate ahora lo que sucede. El pueblo se está llorisqueando y quejando, y ahora Moisés también se queja, pero es una queja diferente, ¿verdad? La de Moisés es una queja razonable, mientras que la del pueblo no es una queja razonable. Moisés no se queja por el maná, sino que da gracias a Dios, pero Moisés tiene un problema diferente. Dice el verso 11: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Uy, Moisés está cargado, dice: esta gente ya me tienen hasta la cabeza. Sigue diciendo Moisés al Señor, dice: ¿concebí yo a este pueblo? ¿Acaso lo parí yo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Dice más Moisés, dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. ¿Pero qué se han creído esta gente? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea que Moisés dice: uy, Señor, estoy súper cansado de tratar con esta gente. Todos los días me están amenazando, que me quieren apedrear, que le dé agua, que le dé comida, que le dé esto, que le dé lo otro. Señor, Dios mío, esto es ya insoportable. Mira, yo prefiero que me lleve ya para el cielo y ya está, porque yo, ¿qué necesidad tengo yo de estarle aguantando las impertinencias a este pueblo continuamente? Moisés ya está muy cansado de soportar tantas pataletas de este pueblo y prefiere morir a seguir liderando el pueblo de Israel. Dios es muy misericordioso y Dios comprende a Moisés y le ordena componer un grupo de ancianos para que le ayuden a llevar la carga del pueblo de Israel. Dios es muy comprensivo porque ser líder es muy duro. Y más duro cuando se lidera un pueblo tan testarudo como el pueblo de Israel. Yo comprendo a Moisés, porque soy líder también, ¿verdad? Y ve uno muchas cosas. Entonces, imagínese, guiar a más de 2 millones de personas, todo el mundo allí exigiéndole a Moisés y amargándole la vida al pobre hombre. En el versículo 13, Moisés, hablando con Dios, se hace una pregunta improcedente. Una pregunta improcedente. Fíjate, versículo 13 dice: ¿de dónde conseguiré yo? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? ¿Qué estaría pensando Moisés? Moisés no es Dios, pero Moisés usa el pronombre personal yo. ¿De dónde conseguiré yo tanta carne para darle a este pueblo? Cuidado, Moisés. A lo mejor se está pasando un poquito de la raya, ¿verdad? Él no tiene que conseguir la carne, esa la va a conseguir Dios. Pero ya él piensa, quizás se está pasando un poquito de la raya, no sabemos con qué espíritu dijo esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay dos problemas. Primero, Israel quiere carne, todo el pueblo quiere carne. Y segundo problema, Moisés está muy cansado, que prefiere ya morirse e irse con Dios antes que seguir liderando a ese pueblo. Y Dios
decide resolver primero el problema del cansancio de Moisés. Dios dice, bueno, aquí hay dos problemas, vamos a resolver primero uno y después resolveremos el otro. El cansancio del líder, el cansancio de Moisés. Dios también está preparando, por otro lado, un castigo para el pueblo. Pero primero Dios quiere resolver el problema que tiene Moisés, versículos 18 al 20. Bueno, 16 no lo había leído. 16 al 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Estos son los preparativos para resolver el problema del cansancio, del agotamiento que tiene Moisés. Dios está preparando y le dice a Moisés que seleccione un grupo de los 70 ancianos, de los mejores líderes que haya en el pueblo de Israel, para que esos sean los colaboradores y los ayudantes de Moisés. En el versículo 18 sigue diciendo la palabra, 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Tú dices eso, Señor? Hay 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños, más de 2 millones de personas. Y tú dices, Señor, que le vas a dar carne a toda esta gente durante un mes entero. ¿Y de dónde la vas a sacar? Parece, da a entender como que Moisés está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre eso, Señor? ¿De dónde vas a sacar tanta carne para alimentar durante un mes entero a 2 millones de personas? Como que Moisés está medio incrédulo también aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo en el verso 22, dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Da a entender Moisés un cierto grado de incredulidad. Moisés también había visto la mano de Dios, todos los milagros que había hecho, pero parece que todavía está medio incrédulo. En el verso 23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás, Moisés, si se cumple mi palabra o no. ¿Qué te has creído tú? ¿Que yo tengo límites? Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso y Él puede alimentar al pueblo de Israel, 2 millones de personas en el desierto, no solo un mes, un año y toda la vida, si Él quiere. Entonces, bueno, Dios había dicho a Moisés que preparara a estos 70 ancianos para ponerlos como ayudantes de Moisés. El verso 24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor delante del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea que
Estos 70 ancianos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron capacitados por Dios para que fueran ayudantes en la guianza del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, ayudándole a Moisés. Qué bueno, Dios es misericordioso. Yo también le oro al Señor que Dios levante muchos ayudantes, muchos colaboradores aquí en nuestra iglesia para que ayuden, para que aconsejen a los hermanos de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Si seguimos mirando en el verso 26 al 30, vemos que acontece que dos de los 70 elegidos no estaban en esa reunión. Dice el verso 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos en la lista de los 70, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Es decir, no fueron allí a la reunión a la que Moisés los convocó. ¿Por qué no estarían allí? Pues no sabemos si es que estaban enfermos o impedidos por alguna situación. Lo cierto es que en la lista de los 70 faltaban 2. Habían 68 con Moisés y estos 2 se quedaron en el campamento. Dice que profetizaron en el campamento cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 68 que estaban allí en el tabernáculo. Estos 2 profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, que era el ayudante de Moisés, Josué hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impide que esa gente esté profetizando allí en el campamento, que se han creído. Y miren lo que dice Moisés. Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces, Moisés le dice a Josué, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá el Espíritu de Dios viniera sobre todos, no sobre estos 70, sino sobre los 2 millones de personas, porque entonces sería una bendición. Pero el Espíritu de Dios solo había descendido sobre Moisés y sobre los 70. Entonces, ojalá el Espíritu de Dios descienda sobre todo el pueblo, ¿verdad? Todo eso depende también del pueblo, si el pueblo lo anhela y si el pueblo lo busca, ¿verdad? En el Viejo Testamento hemos dicho que el Espíritu Santo descendía sobre grupos selectos de personas, sobre los 70, por ejemplo, sobre Moisés, sobre los profetas, sobre el rey, sobre el sumo sacerdote, que no descendía sobre todo el mundo. Pero hoy en día el Espíritu Santo sí está dispuesto para descender sobre toda la congregación, sobre todo el pueblo. La Biblia lo dice claramente. Y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré del Espíritu en aquellos días, y profetizarán. Ojalá venga, ¿verdad? Pero ojalá venga el Espíritu Santo, no un espíritu de error, un espíritu falso, un espíritu de confusión, de mentira, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la Escritura en el verso 31 y 32, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro lado alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea que en el campamento no cayeron esas codornices, estaban como a un día de camino, a unos cuantos kilómetros, tenían que salir fuera del campamento y coger esas codornices, dice la palabra de Dios. Las aves estaban fuera del campamento y lo que quiere decir la Biblia con eso de que había 2 codos vienen siendo unos 90 centímetros aproximadamente, no quiere decir que las aves estaban amontonadas hasta 2 codos de altura, no quiere decir eso, quiere decir que las aves no volaban a más altura de 90 centímetros o 1 metro, de tal manera
que la gente las cogía fácilmente. Las cogían, las mataban y las traían al campamento. En el verso 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. El que menos recogió 10 montones. No sé de cuánto cada montón, pero imagínate, 10 montones de codornices. ¡Fua! Cientos de codornices. El que menos dice que recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Las tendieron así a lo largo del campamento para secarlas y salarlas. Ustedes saben que la sal es un conservante muy grande. Antiguamente no existían frigoríficos y la carne, si la querías conservar para que no se pudriera, la carne, el pescado y todo eso, lo salaban, le echaban mucha sal, y esa carne aguantaba sin corromperse meses y meses y meses, ¿verdad? Entonces, dicen los comentaristas que seguramente las tendían así para salar esa carne, porque como le faltaba fe para pensar que probablemente volverían a caer más codornices, dice, pues vamos a amontonar aquí para tener comida ahí para unos cuantos meses. El egoísmo, el deseo, la carne pidiendo carne, venga, traigan más, sí, son pocas, pero traigan más. Las ponemos ahí, le echamos sal y después tenemos comida ahí para largo tiempo. No tenían fe en el Dios de Israel y eso que cada día recibían el maná. Es increíble la incredulidad de la gente y Dios está ya tan enfadado que a Dios no le queda otro remedio que castigarlos. Dios había dicho, mira, le voy a dar carne no un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. Le voy a dar carne un mes entero hasta que les salga por las narices. Cabezones. Dice el verso 33, aún estaba la carne, ya todos están contentos a comer, la glotonería. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de Kibrot Hataava partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. O sea que en el sepulcro, allí dice, eso de Kibrot Hataava quiere decir sepulcro de los codiciosos, la codicia de la gente. Carne. Y Dios tuvo que castigar a este pueblo. Le dio carne hasta que se agitaran de comer carne, hasta que la vomitaran y hasta que dijeran, ya estamos hastiados de carne, ya no queremos más carne. Y hermanos, la carne nuestra carne también, nos ha traído muchos problemas. Me gusta mucho la actitud del rey David. Uno de los personajes más humildes de la Biblia. Mira el Salmo 131. Este hombre sí que era humilde y agradecido con Dios. Así tenemos que ser nosotros, no como el pueblo de Israel. Salmo 131, versículos 1 al 3. Dice la Escritura, este salmo es precioso y manifiesta lo que es la actitud de un hombre con un corazón quebrantado, no un hombre con un corazón lleno de carne y de rebeldía como el pueblo de Israel. Dice Jehová, verso 1, Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, he cerrado mi boca, he acallado mi alma. Y mira lo que dice en la segunda parte del verso 2, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, como un niño destetado está mi alma.
Cuando un niño es destetado de su madre, hermanos, aquellas madres que han criado a sus hijos dándole el pecho, cuando un niño es destetado de su madre, por lo general, en los días en los que lo ha destetado, por lo general el niño baja un poco de peso y el niño se siente triste, como que su madre ya no lo quiere, se pone raro, y porque eso le parece un castigo de la madre que lo haya destetado. Destetar un niño es sencillamente abandonar la etapa de bebé para pasar a una etapa superior en cuanto a independencia se refiere de su madre. Pero el niño no lo ve así. El niño se resiente, baja un poquito de peso, se pone triste, como que ya la madre no lo quiere. Vivir con una actitud carnal durante mucho tiempo es malo, hermanos, es malo. Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel varias veces para sacarlo de esa actitud infantil, carnal, consentida. Nosotros sabemos que el verdadero evangelio es amargo para la carne, y no lo podemos endulzar para que la carne lo reciba. El evangelio es amargo para la carne, pero nosotros no podemos endulzar el evangelio para que la carne lo reciba. Somos bienaventurados cuando estamos decididos a mantenerle nuestra fidelidad a Dios, aunque pasemos por pruebas y adversidades. Como un niño destetado, dice David, que está su alma. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel por ser predicador, probablemente tuvo alguna duda acerca de si Jesús era el Mesías. Probablemente tuvo alguna duda. Cuando lo vio venir por primera vez hacia él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora que está en la cárcel, puede ser que esté pensando diferente. Ya voy terminando. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Pero bueno, Juan, tú no dijiste que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que ahora estás haciendo ese tipo de preguntas? ¿Tienes dudas o qué? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es, ¿quién? El que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muchas personas vienen a los pies de Cristo, vienen a la iglesia, pero después tropiezan en Cristo y en su palabra y caen. Por eso dice el Señor: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La respuesta de Jesucristo para Juan el Bautista es una respuesta clara y llena de consuelo. Bienaventurados los que aceptan el cristianismo a pesar de la persecución y a pesar de los problemas. Es lo que el Señor le está diciendo a Juan. Juan, tranquilo, bienaventurado tú que estás ahí en la cárcel y estás aguantando los problemas y estás aguantando la persecución por ser un predicador del evangelio. En ese grupo de los bienaventurados también estamos nosotros, hermanos. Sigamos adelante, superando las pruebas, las adversidades, porque nos espera la corona de vida en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así que para adelante, con buena actitud, como la de David. Señor, como un niño destetado está mi alma. Ahí estoy, tranquilito. Señor, pues ya no tengo este privilegio o este otro, pero bueno, yo te voy a servir, Señor. Yo te voy a servir y voy a perseverar en la santidad de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar un momentito al Señor, que Dios nos bendiga.